El contenido de este podcast presenta información que podría dañar tu susceptibilidad. Se recomienda discreción. Esto es Rigor Mortis. Hola gente, sean bienvenidos a otro martes de rigor. Sean bienvenidos a la segunda parte de este episodio que yo sé que tal vez estaban esperando. Tengo un anuncio importante que darles y algunos comentarios que darles también. El anuncio importante es que he decidido, por toda la cancelación que he recibido del programa en YouTube, dejar de subirlo por aquel lado. Ya no voy a subir episodios en YouTube. Ya los episodios únicamente los van a poder escuchar en plataformas de streaming de audio como Spotify, como Amazon Music, como Apple Podcasts, etc. La razón prácticamente es que pues esa plataforma no está hecha para este tipo de programas. Las políticas son bastante arbitrarias referente a lo que se puede y lo que no se puede hacer allá, porque veo personas con canales más grandes haciendo lo mismo que yo y a ellos no les hacen nada, a ellos no les ponen un ban discreto para que tu contenido no se comparta, etcétera, etcétera. Entonces he preferido mejor dejar de batallar. Tengo la ventaja de que aquí en Spotify no hay censura, o por lo menos no he recibido ningún anuncio de censura, y puedo ser lo más explícito que pueda. Entonces, el contenido ya no va a estar disponible en YouTube, únicamente en las plataformas digitales de audio, de streaming de audio, para que pues ustedes lo puedan disfrutar de la mejor manera. Otra cosa, este es mi programa. Yo soy el creador, soy el productor, soy el editor y la persona que publica los episodios. Por ahí recibí ciertos comentarios que no les agrada que yo haga anuncios antes de iniciar el episodio. Y una persona en específico hizo un comentario bastante tonto diciendo que se le habían quitado las ganas de escuchar un episodio que dura más de 1 hora por 5 minutos de comerciales que yo realicé. Yo voy a seguir haciendo comerciales, voy a seguir dándole promoción a lo que yo quiera darle promoción. ¿Por qué? Porque es mi programa. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil que tengo de hacer promoción. Es gratis, no tengo que pagar extras, no tengo que pagar por publicidad, porque yo mismo la estoy haciendo en mi programa, en el que escuchan cientos de personas a la semana. Por lo tanto, si no quieres echarte los comerciales y los comentarios que hago al principio de los episodios, adelanta el tiempo del episodio. Justo a la derecha del botón de pausa está un botón donde puedes adelantar 15 segundos, por lo menos así es en Spotify. Si no, puedes con tu dedito mover la línea de tiempo para evitar los comerciales y así ir directo al episodio. Yo no voy a dejar de meter comerciales en mi programa. ¿Por qué? Porque cualquier proyecto que yo quiera tener, lo voy a seguir metiendo aquí. Le voy a seguir dando publicidad gratuita aquí. Y si no les gusta, lo siento demasiado. Pero es mi programa y yo decido qué cosas publico o no publico acá. Creo que no tendría ni por qué explicar esto, pero la verdad estoy bastante harto con estos comentarios que algunas personas hacen referente a los comerciales que pues llego a hacer en los episodios. Yo no estoy monetizando absolutamente nada del programa. No estoy cobrando nada. No me estás pagando por escucharlo en plataformas gratuitas. La única forma que tenía para monetizar era en Patreon.
Una plataforma que, por cierto, ya no voy a retomar. ¿Por qué? Porque este tipo de comentarios tal vez me abrieron un poco los ojos a ver el panorama de cómo eran las cosas, a ver el panorama de cómo era al principio cuando empecé el programa. Si eres nuevo aquí, pues tal vez no lo sepas, pero yo empecé este programa pues simplemente con las ganas de hacer un proyecto auditivo para todos ustedes, un proyecto en el que se expusieran de manera más seria y sin tanta comedia este tipo de materiales como asesinatos reales, crimen real, desastres naturales, etcétera, etcétera, que han marcado la historia. Entonces, al principio yo quería hacer todo esto divertido, yo quería hacer esto prácticamente por amor al arte, pero obviamente, después de algún tiempo, es válido buscar una manera que eso en lo que has invertido tanto tiempo y hasta dinero te reditúe por lo menos algo, te reditúe por lo menos alguna cuota de recuperación, o por lo menos que en un mes no tengas que estar invirtiendo en el programa. Y así fue al principio en Patreon, pero la verdad, con las actividades que hago extra, porque también soy un asalariado que trabaja como vendedor en una tienda de ropa, pues tengo que llevar ciertas actividades que de repente no me dan tiempo de realizar todo lo que yo quiera para el programa. Y este es el caso. Entonces, ya no habrá este tipo de publicidad para Patreon. Patreon ya se queda con los episodios que yo publiqué allá y ya no va a haber nuevos, debido a que ya no está siendo divertido y está siendo hasta muy estresante el hecho de tener que llevar un segundo programa, cosa que de momento no puedo hacer. Entonces, pues prácticamente Patreon queda así, en pausa. No sé hasta cuándo, no sé si lo retomaré. Pero lo que sí les voy a decir es que si toda esta plática te está aburriendo, adelanta el maldito episodio. Adelanta el tiempo. Tú puedes controlar eso. Adelántalo y escucha hasta donde empieza el episodio. Yo no voy a dejar de darle promoción a cosas aquí, sean proyectos míos, sean proyectos de conocidos, sea lo que sea, porque es mi forma gratuita de darme a conocer, es la forma gratuita de dar publicidad. Y si no te gusta, pues lo siento mucho, pero no me estás pagando. Así que ese tiempo que utilizas para hacer mover tus miles de neuronas en tu cerebro, utilízalo de manera inteligente, haciendo avanzar el episodio para no escuchar todo esto, y no para poner un maldito comentario que no se va a publicar, porque yo decido qué comentarios llegan y qué comentarios no llegan. Si en Spotify ves tu comentario es porque yo lo aprobé, porque yo decidí que aportaba, que decía algo, que aportaba algo al tema, y decidí publicarlo. Si no lo ves publicado es porque yo decidí no publicarlo. Y perdón que me porte como papá regañón, pero es suficiente. Es suficiente. Yo no voy a hacer más lo que varias personas me digan. Yo voy a hacer lo que yo quiera con este programa porque es mío. Es mío y yo lo realizo. Así que bueno, después de este sermón a manera de padre regañón, vámonos directo al episodio. Este es el episodio número 85, aquí en Rigor Mortis. En el episodio anterior, la historia se había quedado justo cuando Sergio le estaba cantando una canción bastante romántica al piano a Lynn, como un enamorado cantándole una canción de amor a su pareja, solo que esta niña tenía 13 años y este hombre tenía más de 40. Así que siguiendo desde este punto exacto, vamos con la historia.
Justo después de terminar de cantar la canción, ella le pidió que, como sus evaluaciones de canto estaban cerca, le diera permiso de interpretar la canción, y ella se sentía segura de que él accedería a dejar que lo hiciera, pero no. De una forma cortante le dijo que no le daría así como así lo que él había compuesto. Así que, con un nudo en la garganta, como sintiéndose regañada por su padre, salió de ahí, confundida sobre la razón por la cual él le había mostrado algo tan maravilloso, y después se lo había negado así como así, sin razón aparente. Nuevamente voy a citar las palabras de Aline. No podía hablar con nadie de esto que me sucedía, de eso que ni yo misma sabía qué era realmente. Me dieron ganas de ir corriendo a la recámara de mi mamá y platicarle, pedirle consejo, ayuda. Pero ya era demasiado tarde. Iba a ser muy difícil explicarle toda la historia de ese hombre que sufre porque no encuentra el amor, por culpa de aquella niña cantante. No podía decírselo, no lo entendería, pensaría mal. Menos aún podía contarle lo que me pasaba en esos momentos, esa angustia. Así como la canción de Sergio me había llegado al alma, igual me había llegado su desprecio, su indiferencia, su cambio tan repentino, cuando me dijo que no iba a darle la canción a cualquiera, nada más porque sí. ¿Qué me estaba pasando? Como para desahogarme, creo yo, me acerqué a Rosa Berta, mi muñeca, la cargué, la llevé a mi cama y la abracé con mucha fuerza. Lloré y lloré. A ella sí le conté lo que me acababa de suceder. Me dolía tanto que Sergio, luego de que según yo era su consentida, luego de que me había dicho que era la única que cantaba, luego de cantarme hablando de amor, ahora me diera a entender que no significaba nada para él. Eso me dolió mucho. Así estuve con esa mezcla de angustia y confusión durante varios días. Seguí con mis clases, incluyendo la de canto con Sergio, quien volvió a ser amable conmigo. Varias veces estuve a punto de preguntarle por qué me había dado a entender que yo era una cualquiera para él, luego que me había hecho sentir otra cosa, pero no le reproché nada. No quise tocar el tema. Lo que me tranquilizó fue que Gloria seguía hablándome mucho de él, como siempre, diciéndome que era lo máximo. Y yo pensé que a lo mejor había malinterpretado la actitud de Sergio y que él en ningún momento había pretendido hacerme sentir mal. Total que, una vez estando con Gloria, no sé realmente por qué, pero de pronto le confesé algo que juro por Dios ni siquiera me había cruzado por la mente, algo que a mí misma me sorprendió cuando se lo dije, así sin pensarlo, como si se tratara de un simple impulso. ¿Sabes qué, Gloria? Creo que me estoy enamorando de Sergio. Ella puso una cara de alegría y sorpresa que nunca se me va a olvidar, como si le hubiera dicho que se acababa de sacar la lotería. ¿Qué?, exclamó aparentemente estupefacta. No sé qué me pasa, le respondí, y volvió a decirme aquello que a lo mejor yo era esa niña que Sergio andaba buscando, esa niña que no podía fallarle. Pensé que luego de haberle confesado eso, se iba a poner triste o celosa porque supuestamente ella también estaba enamorada de Sergio, enamorada y mal correspondida. Lo normal hubiera sido que se burlara de mí, que se molestara o qué sé yo, pero no. Al contrario, al parecer la idea le encantó y hasta me dio ánimos, los ánimos necesarios para, al poco rato, cuando me tocó entrar a mi clase con Sergio, decidiera de repente que tenía que sacar fuera lo que me sucedía, lo que no me dejaba en paz. Era como un deseo irrefrenable de contarle la verdad, algo que ya no podía controlar, a pesar del temor que sentía, de que no sabía realmente qué me estaba sucediendo. Algo muy extraño que hasta la fecha no me explico. Entré a su oficina y lo encontré muy serio, sentado detrás de su escritorio. Lo saludé como siempre y, antes de que comenzara la clase, me armé de valor y le dije que necesitaba hablar con él. ¿Qué te pasa?, me preguntó un tanto extrañado. Yo no sabía cómo empezar, cómo soltarle todo eso que le acababa de confesar a Gloria. No sabía cómo iba a reaccionar él, qué me iba a decir. Supuse que quizás se iba a reír,
tomarlo como una broma, como una ridiculez por parte mía. «Es que me siento muy rara», le respondí, muerta de la vergüenza y parada frente a él. «Creo que estoy enamorada». ¿Así? Fue todo lo que me comentó, mirándome a los ojos, mientras que yo le desviaba la mirada. No se la podía sostener, me era imposible. «Es que me están pasando cosas que nunca me habían sucedido. De pronto estoy contenta, luego triste, cosas extrañas, cosas que antes no había sentido. A lo mejor a ti te parecen bobadas, pero ¿y quién es el afortunado?», me preguntó con cierto sarcasmo, sin dejarme terminar. Decidí que era el momento de confesarle la verdad, antes de que me arrepintiera. Aún sin poder mirarlo a los ojos, simplemente le dije: Tú eres el afortunado». Para sorpresa mía, no comentó absolutamente nada. Se quedó callado un buen rato. Hasta me asusté y pensé que había metido la pata y que, una vez más ante sus ojos, había quedado como una pobre escuincla ridícula. «¿Estás segura de lo que me estás diciendo?», me preguntó después de largo silencio. «Creo que sí», le respondí tímidamente. «Pues piénsalo bien, porque yo soy un hombre que ha sufrido mucho y no quisiera que jugaras conmigo». No dijo nada más. Se puso de pie, se acercó al piano y se sentó en el banco y comenzó a tocar nuevamente, hablando de amor, cantándola al mismo tiempo. Ese fue otro detalle que me mató en ese momento y que me hizo sentir que le había gustado lo que le había dicho, que no le parecía mal, que no le resultaba tan absurdo ni descabellado como yo creía. Cuando terminó de cantar, volteó a verme. «No había querido decírtelo antes», me dijo, «pero esta canción te la compuse a ti». Me quedé paralizada sin dar crédito. Eso que acababa de escuchar de su propia boca me pareció lo máximo. Me llenó de alegría y me hizo sentir algo muy especial, algo que tampoco podía describir con palabras. No supe qué decirle, pero supongo que no hacía falta, porque él sabía perfectamente que con ese detalle me había ganado por completo. Se levantó del banco, mientras que yo me hacía la desentendida, ahí como tonta, parada a un lado del escritorio de Sergio. No podía verlo a la cara, solo percibía su mirada clavada en mí. Conforme sentí que se me iba acercando, volví a ser víctima del mismo miedo que muchas veces me había inspirado y que, en ese momento, me hizo presente una vez más. Sobre todo cuando lentamente, ya frente a mí, me tomó por los brazos y acercó su rostro al mío. Jamás lo había sentido tan cerca. Su respiración, su aliento, ese olor a sudor mezclado con loción. Ese olor tan desagradable que antes había percibido solo de lejos. El cuerpo me empezó a temblar, de la cabeza a la punta de los pies. No me quedó más remedio que verlo por fin a los ojos. Lo noté tan diferente, tan extraño, como si fuera otra persona. En su mirada había tanta tristeza, tanta melancolía, tanta soledad, algo tan especial. Y mientras que yo no lograba dominar la temblorina, sintiéndome culpable por haber propiciado esa situación, dominada por el miedo, Sergio cerró sus ojos, acercó sus labios a los míos y me dio un ligero beso, un beso breve. Me quedé más fría todavía. Era la primera vez en mi vida que un hombre me besaba en la boca y yo no había sentido lo que creí que iba a sentir, lo que me había imaginado. Él, como si nada, me soltó y regresó a su escritorio. No me dijo nada más. Ya ni siquiera me dio mi clase de canto. Simplemente llamó a Mari y cuando ella entró a la oficina, le ordenó que me llevara a mi casa en su camioneta. Él se quedó ahí, muy serio, como triste, como preocupado, y yo sin entender absolutamente nada. Si no me entendía a mí misma, menos lo iba a entender a él. Durante el camino a mi casa, Mari, como de costumbre, casi no habló conmigo. Mejor porque yo estaba más confundida que nunca, preguntándome qué era lo que había hecho, por qué lo había hecho. Me sentí extraña. Me sentí extraña cuando recordé el momento en el que le confesé a Sergio que estaba enamorada de él.
Sentí que esa niña que se lo dijo no era yo, sino otra, una muy diferente a mí. Cuando llegué a mi casa, le inventé a mi mamá que me dolía la cabeza y me fui derechito a mi recámara. Ni siquiera cené con ella. Como de costumbre, no tenía nada de hambre, ni ganas de hablar con nadie, mucho menos que me preguntaran cómo me había ido. Quería estar sola para pensar, para tratar de encontrar una explicación. Ya sola en mi cuarto, tal como lo había hecho en otras ocasiones, frente a una imagen del Sagrado Corazón que tenía sobre la cabecera de mi cama, primero le hablé a Dios, pidiéndole perdón por lo que había hecho, y le recé un Padre Nuestro y un Ave María. Luego hablé también con mi papá, suplicándole que me ayudara, que me cuidara desde el cielo. Entonces, aunque en ese momento estaba tan confundida, pienso que si le pedí perdón a Dios fue porque estaba consciente de que había actuado mal, ¿no? Ahora lo veo así, como que Él me escuchó y me tendió su mano, porque unos minutos después, ya acostada en mi cama con la luz apagada, me sentí más tranquila y al mismo tiempo empecé a arrepentirme de lo que le había dicho a Sergio. ¿Por qué diablos se lo dije? Pero ese sentimiento constante de culpa, poco a poco se iba diluyendo, al igual que la vergüenza que en un inicio la embargó, y en lugar de esos sentimientos, se estableció el de profundo enamoramiento hacia Sergio y claro, con eso, el depredador se aprovechó cada vez más de ella. Y en la siguiente cita al relato de Aline, podemos darnos cuenta del inicio de su perdición en las profundas tinieblas. A partir de ese día sentí que Sergio y yo estábamos más unidos que nunca, más identificados. Además de su consentida, también era su novia. Y eso me empezó a gustar porque nuestro noviazgo, por llamarlo así, era bonito, besitos y todo eso, pero nada más. Aunque esos besitos a mí me daban igual, lo importante era estar largas horas con él, tomando mis clases o enseñándole las canciones que yo componía. Incluso en esos días, el arrepentimiento se esfumó, igual que los remordimientos. Sin embargo, eso no duró mucho, porque más o menos a la siguiente semana, todo empezó a cambiar. Una vez estando con él en su oficina, luego de que varias veces me había preguntado que si lo quería, y yo le respondía que sí, me propuso algo que se me hizo de lo más extraño. Según él, se trataba de una prueba que consistía en lo siguiente. Él iba a salir unos momentos de su oficina, y entonces, para demostrarle que lo quería de verdad, tenía que desvestirme y sentarme en el banco del piano, para que me encontrara así cuando regresara. Si no lo hacía y él me encontraba vestida, significaría que no lo quería. Pensé que se trataba de una broma, pero cuando él salió de la oficina me di cuenta que la cosa iba en serio. Pasaron unos minutos y yo no supe qué hacer. Finalmente, cuando él regresó, yo ya estaba sentada en el banco del piano, como él me lo había pedido. Sí, desnuda. Cerró la puerta y me sonrió. Luego se me acercó y empezó a tocarme, mientras que una vez más, como podrás imaginarte, yo estaba temblando y sintiéndome muy mal. Sergio ya me había visto así antes, sin ropa, pero ahora también me estaba acariciando. ¿Ya habías hecho esto antes?, me preguntó. No, para nada, le respondí muerta del miedo. Y era la verdad, jamás en mi vida había hecho algo así. Tenía apenas 13 años, y aunque sabía que tarde o temprano me iba a ocurrir, nunca lo había hecho con nadie. Eso también me lo había imaginado de otra forma. Haz de cuenta que yo era una estatua temblorosa, mientras que él seguía pasando sus manos por mi cuerpo sin que yo sintiera nada. Bueno, solo vergüenza y un miedo cada vez mayor, sobre todo cuando intentó hacerme el amor, penetrarme. Aterrada, me puse a llorar, pero no se pudo. Tú me entiendes, yo era todavía una niña. En 2 meses iba a cumplir apenas los 14 años. Aquella experiencia me dejó traumada y entonces sí, como que me convertí en un robot, sintiendo que me parecía cada vez más a Gloria y a Mari y a las demás, que en vez de ser la consentida pasaba a ser una más del montón. Mi visión de la vida y de muchas cosas más empezó a cambiar.
Comencé a ver todo horrible, invadida por ese gran temor que no podía controlar. No estaba segura de lo que estaba haciendo y, por otro lado, no me atreví a contarle nada a nadie que no fuera Gloria, mi confidente, quien en vez de ayudarme a aclarar lo que me estaba sucediendo, me decía que era algo normal y que no tenía nada de malo. Te podrás imaginar la angustia, el miedo que traía dentro, una mocosa como yo jugando con fuego, como si fuera una persona adulta, sin saber realmente lo que me estaba metiendo. Solo recuerdo que los días pasaban y yo, en vez de ponerle un alto a todo eso o pedirle ayuda a mi mamá, seguía en lo mismo y lo mismo, dejando que las cosas continuaran igual. Muchas veces pensé en no regresar ya, pero de inmediato me venía a la mente la idea de interrumpir lo que estaba consiguiendo como artista, dejar las clases que tanto me gustaban y también la oportunidad de grabar mi disco, de llegar a ser famosa. Sergio y yo ya no nos veíamos solo en su oficina, sino también fuera de ella. Éramos en verdad novios. Íbamos al cine, a comer, a cenar, los dos solos, mientras que mi familia pensaba que estaba tomando mis clases. Ya por la noche me llevaba a mi casa y mi mamá hasta le daba las gracias por preocuparse tanto por mí. Y como supuestamente se acercaba ya el momento de grabar mi disco y necesitaba estudiar más, empecé a ir a clases ya no solo los martes, jueves y sábados, sino también los domingos. En uno de esos domingos, luego de que Sergio me llevó a Chapultepec, donde me divertí como enana en el zoológico, iba con él en su camioneta cuando de pronto se estacionó fuera de un hotel, El Greco. De inmediato supe lo que pretendía y volvió a invadirme el pánico. A mí me gustaba ser su novia, sí, su consentida, estar con él en su oficina los dos solos, ir al cine, a comer, a cenar a Chapultepec. Pero no me gustaba cuando me empezaba a tocar, y menos meterme con él a un hotel. Pero en fin, acepté, otra vez, como una prueba de amor, para demostrarle que lo quería. Sin embargo, ahí en el cuarto, tampoco se pudo. Y así, siguieron transcurriendo los días y las semanas. Gloria estaba encantada, echándome porras, diciéndome siempre que estaba haciendo feliz a Sergio y que, gracias a mí, él había cambiado mucho con todo mundo, que era menos duro con ellas, más amable, más buena gente. Luego de las pruebas que siempre me pedía, yo misma empecé a procurarlo, buscando complacerlo y llenarlo de detalles para demostrarle que lo quería. Por ejemplo, cuando salía de la secundaria, antes de ir a mis clases con él, afuera de la escuela le compraba juguetitos o bromas de esas que venden en la calle. Siempre le llevaba cualquier regalito o bobería, y eso le gustaba. Me festejaba mucho sus detalles, y yo sentía que así lo tenía contento. Sin embargo, las cosas empezaron a empeorar cada vez más. Se acercaba la fecha de mi cumpleaños y, como mi mamá me estaba preparando una reunioncita con mis amigos, invité a Mari y a Gloria, también a Sergio, pero él, por supuesto, me dijo que no asistiría. Me advirtió también que no quería que en esa fiesta estuvieran mis amigos hombres, solo puras niñas. Y bueno, yo le dije que sí, que no había problema, pero luego me preocupé porque me acordé de Alfonso, un vecino mío un poco mayor que yo, güerito y guapísimo, que siempre me encantó y que a mí me hubiera gustado que fuera a mi reunión. Ni modo, a él no lo invité ni a mis otros amigos hombres, solo puras chavas. Llegó el gran día, cumplí mis 14 años, por primera vez mi mamá me dejó pintarme, bueno, solo un poquito, nada más la boca, un poquito de sombra en los párpados y algo de rímel en las pestañas. Gloria llegó a mi casa en taxi, sin Mari, más temprano que las demás invitadas, y como ella sabía que a mí me gustaba Alfonso, porque se lo había contado en alguna ocasión, me preguntó si en verdad no lo había invitado, advirtiéndome que si lo había hecho, Sergio se enteraría y se me iba a armar con él. Yo la tranquilicé y le dije que no había invitado a Alfonso.
Sin embargo, más tarde, cuando ya estaban ahí mis otras amigas, salí a recibir a una de ellas y a lo lejos, en la calle, vi que Alfonso iba llegando a su casa. Me importaron un comino las advertencias de Sergio y de Gloria. Fui corriendo con Alfonso para decirle que era mi cumpleaños y que lo invitaba a la comida que me había preparado mi mamá. Él, muy complacido, aceptó de inmediato y hasta me preguntó si podía llevar también a su hermano. «Claro», le respondí. Al poco rato, cuando Alfonso y su hermano hicieron acto de presencia en mi casa, muy perfumados y peinaditos, no sabes la cara que puso Gloria. Peor todavía cuando Alfonso me entregó una rosa roja. Gloria se quedó muy seria, sin poder ocultar su coraje, sin quitarme la vista de encima, fulminándome con la mirada, como diciéndome: «No sabes la que te espera, babosa». Y después, ya a la hora de la comida, se subió a mi recámara y no quiso bajar a la mesa. Yo sabía que estaba fúrica, pero la verdad ni caso le hice. La tiré de a loca y no le insistí. Ahí estaba Alfonso, y era lo que más me importaba en ese momento. Era mi mejor regalo. Al día siguiente, cuando llegué con Sergio, segura de que obviamente él ya estaba enterado de la presencia de 2 chavos en mi festejo, me lo encontré con una carota. «Ya me di cuenta que por lo visto no te intereso», me echó en cara, muy serio. Y como yo todavía estaba muy emocionada con mi comida de cumpleaños y más que nada con Alfonso, quien se había portado muy bien conmigo y hasta me había demostrado que le gustaba, luego me volé. Me imaginé lo feliz que sería como novia de alguien como él, guapo, lindo, simpático y unos pocos años mayor que yo. Eso me motivó para enfrentarme a Sergio como nunca antes lo había hecho. «Ay, Sergio», le dije un poco nerviosa, «es que la verdad, yo ya quiero terminar con todo esto». «¿Qué? ¿Qué es todo esto?», me preguntó muy molesto. «Pues es que yo no te quiero». «Bueno», rectifiqué, «sí te quiero, pero no como novio». «Ah, ¿no me quieres? ¿Y por qué no lo dijiste antes?» Porque estaba muy confundida. Me caes bien, me divierto mucho contigo, pero no te quiero, no me interesas como novio». Eso que le dije, creo yo, le cayó como un balde de agua fría. Se mostró muy digno y me ordenó que me largara de ahí, sin pedirme ninguna otra explicación. Yo pensé que finalmente, aunque le hubiera dolido, lo había entendido y eso era lo mejor para los dos. Sentí que me había quitado un gran peso de encima, que me había liberado de esa carga. Supuse también que luego de eso me iba a correr de ahí y que lo de mi disco y mis sueños de ser famosa se irían al cuerno. No puedo decir que no me importó, por supuesto que sí, pero en el fondo esperaba que él reaccionara, que me comprendiera y que lo que le había dicho no estropeara los demás planes, los planes profesionales. Esa noche también Mari me llevó a mi casa en la camioneta de Sergio, y a pesar de que hasta entonces casi no hablábamos, y menos de lo mío con Sergio, esa vez me enteré que ella, al igual que Gloria, estaba al tanto de todo. Me aconsejó que pensara bien las cosas, que no fuera tonta, que no echara a perder todo lo que había conseguido. Era como si estuviera escuchando a Gloria, incluso sus consejos, razonamientos y palabras eran igualitos. Evidentemente me estaba haciendo un lavado de cerebro, pintándome a Sergio como lo máximo y yo, pobre tonta, estaba desperdiciando la oportunidad, la gran oportunidad. Y como no le respondí nada y solo la escuchaba, en eso, detuvo la camioneta en una esquina donde se encontraba una caseta telefónica. Me dijo que tenía que llamarle a Sergio y se bajó. Luego, sin haber colgado la bocina del teléfono, se acercó a la camioneta y me dijo que Sergio quería hablar conmigo. Me bajé de la camioneta, tomé la bocina y escuché la voz de él. Me dijo que no podía creer lo que le había dicho y que era una tonta porque en el fondo era más obvio que yo sí lo quería, aunque ni yo misma me hubiera dado cuenta. De no ser así, entonces, ¿por qué le llevaba juguetitos y regalitos todos los días? Yo traté de explicarle de nuevo, pero no me hizo el mayor caso. Aseguró que me iba a arrepentir y que, cuando lo hiciera, ya iba a ser demasiado tarde.
Ya al final, como se dio cuenta de que yo no cedía ni me dejaba convencer, me pidió que regresara a la oficina en ese preciso momento porque necesitaba hablar conmigo. Y ahí voy de nuevo, con Mari, como si fuera mi guardaespaldas. Ya sola con él, una vez más, se mostró dolido, triste, reprochándome que le hubiera dicho que no lo quería. Me abrazó muy fuerte como protegiéndome, me preguntó si no sentía nada al estar así con él. No supe qué responderle. Otra vez, para variar, la seguridad que antes creía haber ganado se esfumó en ese momento. No sé si porque me dio lástima o qué, pero me solté llorando en sus brazos. No sé, Sergio, a veces sí te quiero, pero a veces no, le contesté. ¿Lo ves?, agregó él, estás llorando porque me quieres. Me dijo más cosas que no recuerdo bien, haciéndome sentir una vez más que él tenía razón y que yo estaba equivocada, que en realidad lo quería. Terminé diciéndole lo que él esperaba escuchar. Sí, Sergio, tienes razón, sí te quiero, soy una tonta, perdóname, por favor. Ya después, luego de perdonarme y de advertirme claramente que era la última vez que iba a permitir que lo desobedeciera, le pidió a Mari que me llevara a mi casa. En el camino, ella me contó que Sergio me había comprado juguetes y regalos por mi cumpleaños, pero que no me los dio por haberme portado mal. Al otro día, Gloria me dijo lo mismo y también que había tirado a la basura esos regalos y juguetes que yo jamás vi y que, la verdad, ni me importaron. Supe que eso era otra mentira, y también que aunque yo comenzaba a sentirme toda una mujer adulta, ellas y Sergio seguían viéndome como una niña estúpida. ¿Una niña estúpida? Ya no tan niña finalmente. Sergio y yo pudimos tener relaciones. Fue en su departamento de Copilco, en el que vivía su mamá. Y recuerdo que la primera vez que me penetró, al terminar, se puso a cantar el himno nacional. Pues sí, para celebrar su victoria. Después de eso, la percepción del mundo para ella cambió totalmente, y Aline por su parte también era consciente del enorme cambio que se había operado en ella en cuestión de meses. Sentía que ya no era la misma, que la niña aquella que soñaba primero con Blancanieves y luego con Michael Jackson o Sergio Blas, se había quedado muy atrás, perdida, quién sabe dónde. Esa niña que ya no se parecía en nada a la adolescente temerosa, callada y confundida en la que se había convertido. El yugo tan grande que Sergio, Gloria y Mari ejercían en la pequeña Aline, hacerla sentir como una heroína que tenía que rescatar a un hombre que le doblaba la edad, que debía, por el bien de todas, cumplirle todos los deseos. Su trabajo rondaba alrededor de él, giraba completamente en torno a él. Todo su tiempo se lo dedicaba a él y su familia no sabía nada de eso. Tan solo Sergio, Gloria y Mari sabían perfectamente lo que ocurría y a lo que la estaban sometiendo. Aline lo intentaba, en serio que dedicaba todo su tiempo en complacerlo, pero a él le parecía que todo lo que hacía ella estaba totalmente mal. Entonces la joven comenzó a faltar a la escuela para estar con él, una niña de secundaria que faltaba para satisfacer a un adulto de casi 40 años. Una niña que fue sometida a castigos físicos para que no volviera a desobedecer una orden suya, y ella no podía evitarlo, pues estaba a su merced, estaba totalmente sola frente a ellos. El control de Sergio llegó a tal punto que contrató a una oficina de investigadores privados para que estuvieran siempre al pendiente de lo que Aline hacía, y le tenía estrictamente prohibido hablar con varones. Nada de amigos, ni vecinos, ni conocidos, ni siquiera podía saludar de besos a sus familiares, únicamente a su papá. Ella descubrió que tenía gente vigilándola, porque lo desobedeció y al día siguiente Sergio le dio un sobre amarillo con un informe completo de lo que había hecho ese día y con quién se había visto. Cuánto había durado la visita y lo que hicieron mientras ella estaba con su vecino. Obvio, eso ameritó otro castigo físico.
Los cinturonazos se hacían cada vez más seguido, y con eso vino la sensación de sentirse como un autómata, como un robot que solo se podía limitar a obedecer lo que le indicaban. Al poco tiempo, Aline se enteró que su novio de casi 40 años tenía a Gloria y a Mari como sus novias también. En una visita que ambas le hicieron para espiarla, la sorprendieron con esa noticia, y al día siguiente, en una nueva sesión de chantajes, ambas junto a Sergio le hicieron un chantaje emocional al recriminarle que Sergio les había dado un techo, comida y la oportunidad de hacer una carrera musical, pero que a ninguna de las dos les había compuesto una canción, ni les había comprado regalos que ella, según por tonta, desaprovechó, haciéndola sentir como malagradecida, como la favorita que no aprecia lo que ese depredador supuestamente le estaba entregando. Las tres lloraron y se conmiseraron en un acto de unión para hacer feliz al puto enfermo que las tenía a su merced. Aline señaló que a partir de ese día miró un poco más allá de lo que sucedía, que lo que le pasaba a ella posiblemente le había pasado también a Gloria y a Mari, pero también que lo más probable era que al resto de sus compañeras también, si aún no les sucedía, lo más seguro es que sí les fuera a pasar. Ser esa persona que debía salvar a Sergio, que debía vivir por y para él, abandonando por completo sus vidas para vivir a través de él y sus enfermos ideales. Finalmente llegó el momento en el que Gloria fue lanzada como la nueva Madonna, como una artista nueva, fresca y un símbolo de la explosión sexual, y como un ídolo de la juventud. Y con eso, claro, vinieron más cosas para las que la pequeña Aline no estaba preparada. Pues Sergio le exigió que se fuera con ellos de gira, yéndose de su casa para estar rodando con ellos de un hotel a otro, con la promesa de ser una de las coristas de Gloria. Aline logró salir de su casa por semanas enteras. Total, su madre confiaba plenamente en Sergio, y al menos para ella, ese hombre parecía cuidarla como a su hija. La horrenda realidad es que, si bien Aline se convirtió en su corista, las noches de vuelta en el hotel, después de cada concierto, eran un tormento para el entonces adolescente, pues ser la favorita del productor tenía también sus castigos. Cada noche de vuelta a los hoteles, Sergio decidía mantener relaciones sexuales con la adolescente de 14 años que llevaba a todos lados, e incluso mencionaba a Aline que Gloria les hacía compañía en varias ocasiones, manteniendo las dos relaciones con el enfermo monstruo. Las ganas de salir huyendo de ese lugar eran latentes a todo momento, y en una ocasión, después de la primer gira de Gloria, de vuelta a su casa, decidió que había sido suficiente. Decidió que lo que había vivido era suficiente y lo confesó a su madre que ya no quería volver nunca con Sergio. Pero la vida le jugaría en contra, pues al día siguiente, cuando se supone que su madre iría a hablar con Sergio y retirar su visto bueno de que Aline siguiera ahí, llegaron Gloria y Mari a buscarla. La lengua de plata de Gloria logró su cometido, la chantajeó de nuevo, logrando que una vez más la adolescente volviera con Sergio y que pensara que era una tonta por no aprovechar esa gran oportunidad que le estaban dando. Sergio la chantajeó, le recriminó su decisión de abandonarlo y ella de nuevo cayó en esa red de mentiras. De nuevo se convirtió en la prisionera de un enfermo y su séquito. Fue entonces cuando el depredador dio un paso adelante, pidiéndole un permiso a los padres de Aline para que saliera del país, pues al parecer ya tenían fecha para la grabación de su disco y necesitaban grabarlo en Los Ángeles. La madre de Aline y su esposo dieron el permiso e incluso su pasaporte para que saliera justo cuando lo necesitaban. Pero Aline seguía cambiando y más aún, seguía faltando a la escuela para pasar cada vez más tiempo con Sergio. Entonces llegó el momento de una prueba de fuego para Sergio y Aline,
pero sobre todo para el lavado de cerebro que le habían hecho a la joven. Pues su madre decidió irse de vacaciones a Acapulco, pero Aline, con su mente ya adoctrinada por Sergio, sabía que no estaría de acuerdo con eso y claro, el enfrentamiento y discusiones con su madre no tardaron en aparecer. Aline defendía a capa y espada que no deseaba ir de vacaciones por sus clases con Sergio, mientras su madre se impuso y le exigió irse con ella de vacaciones. Entonces un día, cuando su madre la llevaba a ella y a su hermana menor, la discusión llegó a tal punto que cuando su madre se detuvo a comprar cigarros, Aline se bajó del coche y corrió hacia las oficinas de Sergio a contarle lo que su madre quería hacer. Eso para evitar los castigos físicos que le propinaba y de la fría indiferencia a la que después la sometía. Aline llegó antes que su madre y le contó todo a Sergio, quien, muy tranquilo y comprensivo, le dijo que se tranquilizara, que siguiera en su postura de no querer ir y que él se encargaría de convencer a su madre. Cuando la señora llegó, no lo pensó dos veces y comenzó a golpear a su hija para reprenderla frente a Sergio, mientras él intentaba tranquilizarla. Con toda la tranquilidad y fingiendo ser un hombre que no era, habló con su madre, pero aunque lo intentó todo, Sergio no logró convencerla y se llevó a la joven con ella. Lejos de que Aline ya tenía una complicidad enferma con su captor, el síndrome de Estocolmo que la joven padecía era ya evidente. Pues en las vacaciones en Acapulco con su familia, ella no quiso convivir con nadie, incluso vio a su madre como la villana de esa historia, la detestaba y odiaba que le hubiera hecho eso. Extrañaba a Gloria, a Mari y a Sergio, extrañaba estar con ellos, pues fue la primera semana que estuvo lejos, y para ella fue insoportable estar así. Para ella era horrible no poder cumplir su sueño de ser artista. Inconscientemente para ella, era insoportable que la alejaran de Sergio porque ya era dependiente de él. Sus emociones le pertenecían, pero ella no lo sabía. El chantaje emocional del que por meses había sido víctima había instaurado en ella un vínculo enfermo con su victimario. Estaba a merced de Sergio mediante el síndrome de Estocolmo. La prueba de fuego para la relación enfermiza que mantenían había pasado y el resultado era conveniente para Sergio, pues con el desplante que su madre hizo en su oficina, logró alejar a Aline de su familia y la relación con ella se fue haciendo cada vez más distante. Finalmente se llegó el gran día de toda adolescente mexicana, el día en que cumpliría 15 años y le festejarían en grande, con ese bizarro ritual de vestir como princesa a la niña y ofrecerla a los invitados como un objeto que ya pudiera ser reclamado en un mercado, donde los depredadores abundan. La madre de Aline ya estaba preparando todo e incluso le había comprado el vestido. Pero el mismo día de su fiesta de cumpleaños, curiosamente, coincidía con el día en que Sergio se la llevaría junto a su harén a Los Ángeles. Razón de sobra para que la distancia entre madre e hija se hiciera todavía más pronunciada. Justo el día de su cumpleaños, aún estaban en México. Aline recuerda que fueron a un departamento en Copilco, donde según Gloria vivía con una tía suya, pero que resultó ser el departamento de la madre de Sergio, misma que les recibió con mucho disgusto y que, aunque no decía nada, todas podían sentir que la señora las asesinaba con la mirada. Sin embargo, en lugar de hostigarlas, la señora se encerró en su cuarto para parecer que no existía. Su cumpleaños fue horrible, nada que ver como se lo imaginaba. En lugar de festejar y bailar, estaba ahí, con un grupo de chicas que después fueron a un Sanborns a cenar. Justo en el lugar, y de pronto, los meseros trajeron un pastel junto con un arreglo de flores, y Sergio apareció, deseándole, junto a todo el grupo, un feliz cumpleaños. Aunque no era lo que esperaba por su cumpleaños número 15, ese gesto de Sergio significó tanto para ella que su supuesto amor por él solo crecía y crecía. Finalmente se llegó el día. Llegaron al aeropuerto y abordaron su avión. No era la primera vez que Aline iba a Los Ángeles,
pues a escondidas de sus padres, Sergio ya la había llevado, razón por la cual estaba más que entusiasmada por llegar. Ahora ya por fin, su sueño de grabar su disco y ser igual de famosa de lo que era Gloria, se iba a cumplir. Tal vez por la emoción, sentía que todo lo que había tenido que sacrificar, todo lo que había tenido que sufrir, había valido completamente la pena. Estaba cerca de cumplir su sueño. Pero al llegar, no se hospedaron en un hotel de lujo. No eran tampoco libres de ir a donde quisieran, sino que todo el tiempo tenían que estar con Sergio. Y el hotel donde se hospedaron era uno de paso, como los que abundan en Estados Unidos. Aline se comunicó con su padre para avisar que habían llegado, pero Sergio le prohibió que le dijera dónde estaban hospedados y que le diera el número del hotel. La joven obedeció sin replicar nada. La realidad era que no solo Aline era la que grabaría su disco, sino que el segundo álbum de Gloria también se grabaría ahí, además de algunos otros artistas que ya habían acordado grabar con él, por lo que la visita era para cerrar múltiples negocios a la vez. Aline, por su parte, cuenta que a todos lados donde Sergio iba, ella debía acompañarlo, no porque él quisiera mantenerla a salvo, sino como su perrito faldero, como si fuera una cosa, como un llavero que llevas a todos lados. Si Sergio no comía, ella tampoco. Si él no dormía, ella tampoco podría. Sin embargo, por su mente inmadura, se sentía extrañamente honrada de estar ahí, con ver a Gloria grabar, con ver a Sergio trabajar como un creador de estrellas. Otra cosa que le resultaba muy extraña era que solo ella podía dormir en la habitación de él. Solo ella compartía la cama con él y claro, como todas las noches, ella debía pagar el precio de ser la favorita, de ser, según ella, la novia oficial de ese momento. Todas las noches, ese hombre mantenía relaciones sexuales con esa joven de apenas 15 años de edad. Su madre, por otro lado, sentía mucha culpa por haberse separado de su hija, por haber estado por completo distanciada de ella, y ahí fue cuando una profunda preocupación se instaló en su mente. Ella también había ido a Estados Unidos por una conferencia sobre cerámica, pues tenía una pequeña fábrica que administraba. Al llegar a México, le preguntó a su esposo si Aline se había reportado. Él le dijo que sí, pero que no le dio ni el nombre del hotel, ni el número de teléfono. Entonces la mujer se asustó de verdad. A miles de kilómetros de distancia, sin saber nada de su hija, algo malo estaba sucediendo. Entonces decidió hablar a la oficina de Sergio en México, pero nadie contestó. Preguntó a una pariente en Los Ángeles que investigara dónde se pudo haber hospedado Sergio. Su familiar, unos días más tarde, le confirmó el hotel donde estaban. Ella entonces se puso en contacto con el hotel y pidió que la comunicaran con Sergio Andrade. La recepcionista la comunicó y entonces el mundo dio un vuelco para ella. Del otro lado de la bocina, quien había tomado el teléfono era su hija Aline, no Sergio. Ambas discutieron por teléfono. La madre le exigía explicaciones del por qué ella estaba en la habitación de él, y ella lanzaba mentiras, diciendo que la reservación estaba en nombre de él y que comunicaron la llamada donde dormía con las mujeres. Sin embargo, luego de discutir un rato, su madre le exigió que le comunicara a Sergio, pero ella mintió diciendo que no se encontraba ahí. Fue entonces cuando la mujer tomó la decisión de ir a buscar personalmente a su hija a Los Ángeles. Con la misma maleta con la que llegó a México, empacó sus cosas y salió del aeropuerto. Todo pasaba muy rápido, pero no lo suficiente para ella, pues le urgía ir por su hija y llevarla de vuelta a casa. Su avión aterrizó y de inmediato llegó al hotel donde se hospedaban. Preguntó por Sergio y la recepcionista le mencionó que no se encontraba, que posiblemente estuviera en el estudio que se encontraba cruzando la calle. Por largo rato la mujer pensaba si debía ir o no a ese estudio, pero finalmente decidió que los esperaría escondida para saber en qué habitación entraba su hija. Pasó una hora tras otra y ella se fumaba un cigarro tras otro. Esperó en la recepción hasta que finalmente se desesperó y salió a caminar frente al hotel. Entonces
fue cuando vio al grupo cruzar la calle. Ya era tarde para esconderse, pues su hija la reconoció y pudo ver cómo se dibujaba en su cara el miedo de que su mamá, de un día para otro, se apareciera frente a ella. La mujer estaba furiosa y Sergio, quien estaba tanto impactado como molesto y confundido, llegó muy amable a saludar a la mujer, pero se retiró rápidamente a su habitación, argumentando que tenía mucho trabajo que hacer. Entonces Gloria y Mary llevaron a Aline y a su madre a su habitación. Al entrar, su madre pudo notar que las cosas de su hija no estaban ahí. No estaba ni su ropa ni su maleta, tampoco su cepillo de dientes en el lavabo. Entonces la discusión comenzó. Se gritaron un largo rato, la mujer molesta y la hija defendiendo su postura de querer estar ahí. Entonces la madre se llevó a su hija a una habitación que alquiló para ella, y fue donde la discusión se tornó más violenta. Pues la madre le preguntó directamente si eran ciertas sus dudas, si ella estaba manteniendo alguna relación más allá de maestro y alumna con Sergio. Obvio, Aline no podía confesar, tenía mucho que arriesgar y la situación con su madre ya era bastante complicada. Así que negó todo y argumentó que su maleta estaba en el armario de la habitación de las chicas y que su cepillo de dientes estaba ahí también. La madre al día siguiente fue a revisar y así era. Su maleta estaba en el armario de la habitación y en una bolsa se encontraba el cepillo y la pasta de dientes de su hija. Entonces la culpa y la vergüenza embargaron a la mujer, quien pidió hablar con Sergio, y ante esa petición, Gloria contestó que no podía, porque él había regresado a México y que por accidente se había llevado el pasaporte de su hija, bastante conveniente, pues sin el documento su madre no se la podía llevar de regreso. Gloria le mencionó que Sergio volvería en 4 días más. Lo que trataban de hacer era cansarla y que se regresara sola, pues esa misma noche, mientras su madre se duchaba, Aline habló por teléfono con Sergio y se enteró que él no había regresado, sino que estaba en un departamento que tenía en Los Ángeles y de ahí se pasaba todo el día en su estudio. Estaba escondiéndose como cucaracha. Además, le ordenó a Aline que se portara muy grosera con su madre, para que así se cansara y regresara sola a México. Orden que, por supuesto, la joven acató. Aline pasó 4 días con su madre, y por 4 días se portó lo más maleducada que podía. Cada que salían ellas dos, ya fuera de compras o simplemente para dar la vuelta, lo hacía de muy mala gana. Sin embargo, su madre soportó los malos tratos hasta el 4.º día, cuando se supone que Sergio volvería a los Estados Unidos. Sorprendentemente para ese día, Sergio apareció y pidiendo muchas disculpas le dio el pasaporte de Aline, disculpándose por supuestamente habérselo llevado. De todos los reclamos que la mujer le iba a hacer a Sergio, de repente se esfumaron, desaparecieron sin más. Era como si todo su enojo de repente desapareciera al verlo. Así, tan arrepentido y tan sincero. Lo único que le mencionó era que debía volver ya con su hija, que no permitiría que estuviera ni un segundo más ahí. A lo que Sergio accedió, pero le mencionó que la grabación del disco de Aline seguiría, que si deseaba que se grabara debía quedarse un poco más, pero que la decisión era toda suya. Y así, pasando la responsabilidad a la mujer de que su hija fuera o no una estrella consumada, finalmente aceptó que se quedara, pero no sola. Ella iba a quedarse para estar segura de que en realidad trabajarían en eso y no perderían el tiempo. Eso fue lo que mencionó, pero sus intenciones eran otras. Ella sospechaba ya que Sergio y su hija tenían más que ver de lo que demostraban, razón por la cual quiso quedarse, para que al menos con ella ahí, el enfermo depredador no se sobrepasara con su hija. La grabación del disco de Aline comenzó, pero con ello también una pelea de resistencia para su madre, pues aunque sí trabajaban en el álbum, lo que buscaban era cansarla para que se fuera. Pasaron días y días, y al cabo de más de una semana, la mujer decidió que no podía quedarse más tiempo, pues su hija menor, su esposo y su negocio la necesitaban.
y que, por lo que había visto, Sergio no era lo que ella se imaginaba. Además que se había cansado de los malos tratos de su hija, así que para no sentirse más como esa mujer entrometida en la carrera de su pequeña, le regresó el pasaporte a Sergio y pidiéndole que la regresara para presentar sus exámenes en la escuela. Finalmente, regresó sola a México. Una vez con su madre lejos, Aline pensó que Sergio le daría una golpiza como de costumbre, pero no. Por el contrario, la felicitó y la llenó de halagos por haber hecho que la mujer se fuera, cosa que a ella le gustó mucho, pues con su disco al fin terminado, ya solo quedaba esperar el momento en el que regresaran a México, y la espera de su lanzamiento como artista la tenía muy emocionada. Pero como es común en esta historia, esos momentos de extrema felicidad durarían muy poco. Luego de algunos días, Sergio la dejó volver a México para que presentara sus exámenes en la escuela, pero le advirtió que serían pocos días y que después iría por ella. Y así fue. Ella regresó, aplicó sus exámenes y al cabo de pocos días Sergio fue por ella. La grabación de su disco había finalizado, pero él la quería a su lado todo el tiempo. Además, cumpliendo con su palabra, su madre estaba más dispuesta a que se la llevara con él, pues la escuela ya no estaba descuidada y además eran las vacaciones escolares. De regreso en Los Ángeles, y ella de nuevo durmiendo en la habitación del hombre para satisfacerlo sexualmente, un día ella se quedó dormida pasadas altas horas de la madrugada. Cuando despertó, no vio a nadie. Sergio no estaba. Lo buscó por toda la habitación del hotel, pero no se encontraba. Entonces sus pensamientos comenzaron a bombardear su mente, sobre si se habría molestado con ella, sobre si le haría algo por haberse dormido antes. Todo era zozobra para ella. Luego, llegó Sergio con una cara de molestia como nunca había visto antes. El hombre le gritó y quitándose el cinturón, comenzó a golpearla salvajemente. Le recriminaba que cómo se había atrevido a dormirse antes de que él se lo ordenara, que por su culpa tuvo que ir a dormir a otro lugar, porque al parecer ella le había fallado como mujer al no cumplir esa noche con sus obligaciones sexuales para con él. El hombre golpeó, gritó y llevó al baño a una niña de 15 años, a la cual desnudó y la dejó en la bañera encerrada. Luego le dijo que, si se atrevía a dormirse en cualquier lugar, que entonces lo hiciera en la bañera. Aline se encontraba en un estado mental horrible. Sentía miedo genuino. Sentía que a cualquier movimiento suyo, a cualquier cosa que hiciera sin que él se lo mandara, recibiría una golpiza de nuevo. Esa noche no durmió, apenas se movió. No quería hacer ningún ruido para así dejar que el monstruo que abusara de ella calmara su furia. Lloró toda la noche, pero ahogó su llanto para no despertarlo. Al día siguiente, Sergio la dejó salir como si nada hubiera pasado. No le dio explicaciones ni se disculpó por lo que había hecho, simplemente siguió trabajando. Desde entonces, y más que nunca, ella no se atrevía a hacer nada sin su autorización, como si fuera un robot. Luego de eso, el que Sergio durmiera en la cama y ella en el suelo, se convirtió en una costumbre. Una tarde, Josie, la madre de Aline, recibió una llamada. Cuando contestó, escuchó la voz de su hija, llorando desconsolada, sin casi poder pronunciar palabras. Le pidió que fuera por ella, que ya no quería estar ahí. Su madre le pidió explicaciones, pero en ese momento, la llamada terminó. Severamente consternada, tomó el primer vuelo a Los Ángeles y ella estaba, en Estados Unidos a las 11 de la noche. De inmediato fue para el hotel Cape Best Western, donde se estaba hospedando su hija. Llegó directamente a las habitaciones, tocó, pero nadie abría. Preguntó a la recepción si había visto a Sergio o a las chicas que lo acompañaban, pero nadie le supo dar razón. Cruzó la calle entonces y ahí vio a Sergio, quien no pudo ocultar su molestia y su gran sorpresa de verla de nuevo ahí.
Sin embargo, esa vez, en lugar de recibirla como lo había hecho antes, se encerró en otro cuarto del estudio, y a pesar de que Josie tocó y tocó, no le abría a nadie. Hasta que de pronto salieron Gloria y Mari llorando y explicándole que el padre de Sergio había fallecido y que en ese momento no podía recibirla. La noticia, aunque en un principio sonó muy real, a la mujer no le importó cuando vio salir a su hija y de inmediato la abrazó. Ella por su parte fingió sorpresa y en ese momento se fue con su madre al hotel, donde alquiló una habitación para los dos. Seguidas por Mari y Gloria, como si fueran guardaespaldas, le mencionaron que, aunque Sergio no iba a estar, era necesario que Lynn se quedara grabando, pues según faltaba una canción, pero eso a Josie no le importó, y se metió a la habitación con su hija, quien al sentirse segura, comenzó a llorar como una niña pequeña, sin poder de nuevo articular palabras. Solo podía decirle a su madre que se sentía sucia, que quería irse y que les podían hacer daño ahí. Su madre la abrazó y la consoló por un largo rato. Se sentía feliz de tener a su hija de vuelta y no a la grosera y rebelde niña que, por órdenes de Sergio, pretendía ser. Su madre la arropó y abrazándola, poco a poco se quedó dormida. Sin embargo, ella no durmió nada, pensando en qué cosas había vivido ahí, en qué era lo que le había sucedido como para que le llamara así, llorando, y además llorara como nunca estando solas. Las ideas se remolinaban en su mente, pero algo sí era seguro: ella se iría con su hija por la mañana, pasara lo que pasara. Si quieres saber más de esta historia, por favor vuelve aquí la próxima semana, donde exploraremos la última parte de esta historia. Si te parece poco lo que está pasando, créeme que todavía hay mucho hilo del cual jalar. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias, espero que el episodio esté siendo de tu agrado. Por favor, siga el programa en redes sociales, en Instagram o Facebook, donde se publican las imágenes de archivo de todos los casos. A mí me puedes seguir también en Instagram si gustas, todos los links te los dejo directos en la descripción del episodio. Agradezco mucho a Roboxel y a Repulsive, porque de ellos son las ambientaciones musicales que escuchaste en este trabajo. Gracias por prestarme tu tiempo y tus oídos. Yo fui Eduardo Miranda, esto fue Rigor Mortis y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene.